personas, ninguno le alcanzó un vaso de agua cuando el maestro Samael escribió los libros en el vil suelo. ¿Para qué? Para entregarles a los ambiciosos que hoy existen. Eso fue el sacrificio que hizo el maestro y que yo estuve a su lado. Aún dicen aquellos sabiondos que el maestro murió solo porque sus hijos y su mujer no estuvo a su lado. ¿Cuáles de aquellos señores estuvieron al lado del maestro? Ninguno. ¿Cuáles se sacrificaron? Todos los estudiantes que habían aquí mexicanos y mi persona y mis hijos. Aquel supuesto maestro que se llama Efraín. El maestro Rabolú. Efraín. Le pidieron sangre para el maestro. La respuesta que le dio a la doctora Hipatía Gómez fue: no doy mi sangre. Pero bien que se sostiene de la doctrina de Samael después de que le negó la sangre. ¿Cuál fue el que se la dio? Su hijo, Osiris Gómez. ¿Por qué? Porque los otros no podían porque estaban tomando medicina. Y el supuesto maestro Soto, que se da hoy el valor de sostenerse con la gnosis, fue el que le negó una gota de sangre al maestro Samael. ¿Qué quería él? Bueno, con ustedes, la señora Arnolda, segunda esposa del venerable maestro Samael Aun Weor, estaba debiéndoles este video, pueblo. Este es el segundo video de por qué no funciona la gnosis, pero aquí no vamos a tratar temas programáticos de la disciplina o de la doctrina esotérica, mágico, cómico, musical que la gnosis llegó a tratar, sino que vamos a tratar de un tema bastante más, digamos que bastante más técnico, bastante más externo a exclusivamente lo espiritual. Y es el tema de cómo fallece el movimiento gnóstico y renacen un montón de escuelas desperdigadas por todas las Américas, con sus centrales en Centroamérica, en Suramérica, en Colombia, en Brasil, donde sigue siendo una doctrina muy estudiada y sumamente poblacional, con una cantidad de integrantes bastante grande. Y el movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia, que tuvo su simiente en Colombia a través de la persona de Joaquín E. Amortegui Balbuena, mejor conocido como el maestro Rabolú, quien fue editor de los libros del maestro Samael en Colombia, y la posterior pelea literal, la pelea que yo llamo pelea entre los dioses, porque la mayoría de todos ellos, de todos los que de una u otra forma se desintegraron del movimiento que Samael o el señor, no recuerdo el nombre, ellos terminan colocándose estos nombres, estos nombres esotéricos, con la finalidad pues de demostrar que son básicamente dioses encarnados en el mundo, ¿no? De eso era de lo que se trataba todo al principio. Más o menos en el año 83 tiene lugar este fenómeno de división. Yo nací particularmente dentro del movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia. Fui introducido a esa doctrina por mi señora madre a los pocos años de vida. Y fue a través de esa doctrina que yo suelo considerar mi alma mater espiritual. Hay que tener en cuenta que Samael nunca asumió el gnosticismo como solía asociarse el gnosticismo originario del siglo II, es decir, el gnosticismo realmente antiguo, el gnosticismo samaeliano, que es de donde derivan todas estas corrientes de pensamientos filosóficos que inocularon dentro del gnosticismo originario una cantidad de conceptos que hoy en día sabemos perfectamente que pertenecen a otras vertientes espirituales, a taoístas, que provienen del budismo zen, que provienen de incluso de sociedades originarias suramericanas. Y entremezcló absolutamente todo, no convirtiéndose ya en una doctrina estándar de vida, sino en una especie de amasijo evolutivo pseudoespiritual. Muy difícil de entender, muy complejo. Si ustedes no fueron o no estuvieron adentro, es realmente muy difícil, porque a nosotros se nos decían demasiadas cosas. Entre las cosas que se nos decían era que en los mundos internos, o en lo que se conocía como los mundos internos, habían estas personas encarnadas aquí, tenían sus dobles etéricos en esos mundos, y en esos mundos eran regentes. Por ejemplo, se solía decir que el maestro Samael era el regente del planeta Marte, y que él tenía contacto con extraterrestres del planeta Marte, y etcétera. Y pues cuando le dices eso a un niño de 7, 8 años, un niño no tiene por qué no creerlo. Un niño está diseñado para creer lo que se le dice, lo que se le cuenta.
Entonces entra uno en estas doctrinas fanáticas en donde todo este desempeño espiritual, toda esta otra cosa de la cual han venido a aprovecharse muchísimos sinvergüenzas que se convirtieron en líderes y que luego se llevaron cada uno su puñado de estudiantes para un lado y para el otro y desbarataron todo eso. Porque detrás de todo eso lo que había era una increíble ambición por cosas terrenales, por llenarse de dinero. O sea, ya hechas las sumas y las restas, cuando uno mira este fenómeno de lo que fue el gnosticismo desde una distancia prudencial, uno comienza a darse cuenta lo humanas que resultaron ser las resoluciones de todos estos individuos que decían ser encarnaciones divinas de personas, que decían tener poderes, que tenían la psique supremamente desarrollada, que solían practicar, según decían ellos mismos, algunos tipos de magia sexual indostán, a través de la cual despertaban los poderes ocultos del ser humano, como telepatía, telequinesis, que se convertían en los iniciados espirituales en los mundos internos, capaces de crear vida a través del verbo, capaces de sanar enfermedades incurables, de hacer las juntas o reuniones gnósticas a través de las cuales la magia se manifestaba en sanidad para algunas personas y etcétera. Al final queda un grupo de seres humanos cada vez más desprovistos de su propia moral humana, cada vez más desprovistos de su propia humanidad, creyéndose unos mejores que otros. Y uno piensa que si ellos son verdaderamente conscientes en lo que ellos denominan sus mundos internos, ¿por qué no confiaron en esos mundos internos para mantener la paz y la armonía en este mundo, que es no tan interno, pero sí es bastante material? Sino que simplemente se dedicaron a convertirse en los mamarrachos vitales en los cuales se convirtieron. Simplemente personas que querían acaparar unas obras que Samael en gran medida copió de otros autores, que Samael en gran medida plagió de otros autores, aprovechándose de que eran los años 60, 70, incluso anteriores, 40, en donde no existía una forma muy eficaz de poder decir, te copiaste este libro, ¿no? Cambiarle algunas cosas, sacarlo a través de una editorial nueva, en el caso de la Gnosis, la editorial Iris. Pero más que eso, es tratar de ver, indagar, averiguar, estandarizar y pensar en que si estos individuos eran todo lo que ellos decían que eran, ¿por qué se terminó así? Y es una de las grandes barreras defensivas del gnosticismo actual, porque hay mucha gente que no sabe de dónde viene el movimiento gnóstico, de quién era realmente, digamos, Samael, que era algo que hoy en día está muy al alcance de la mano, pero las formaciones radicales y sectarias a nivel etérico, a nivel espiritual, a nivel mental dentro de las personas, hacen que la gente se restrinja de llegar a creer lo que en efecto es la verdad, que estas personas nunca fueron despertados, que nunca tuvieron esos poderes que ellos decían que se desarrollaban, porque de hecho nadie dentro de las escuelas gnósticas, nadie dentro de las fases A, B y C del estudio gnóstico, nadie dentro de los bautizados de la iglesia gnóstica desarrolló ninguno de esos poderes. De hecho, eran unas habían como unas restricciones que, digamos, si tenías alguna especie de experiencia íntima, interna, espiritual, no debías contarla, ¿sí? Bueno, no se contaban porque realmente nadie las tenía, pero si las hubiera tenido, no debían contarse, lo cual constituía una mecánica de amordazamiento, porque nadie se atrevía a decirle al otro, oye, yo no he tenido ninguna experiencia de las que dicen los libros del maestro, yo no he tenido ninguna experiencia del desdoblamiento astral o de recordar mis vidas pasadas o de hacer tal o cual otra cosa, esta o aquella. Eh, ya luego les voy a subir un video donde les voy a contar mi experiencia propia de lo que viene a ser el desdoblamiento astral, que además de todo, no es todo lo que dicen que es, ni es lo que la Gnosis decía que era. La mía fue una experiencia bastante compleja, de la cual me costó mucho interpretar, entender qué era lo que me estaba pasando, pero que pienso que si cuento esa historia va a ser muy enriquecedora para las personas que la quieran escuchar, porque posiblemente habrá alguien que esté pasando por la misma situación, que esté experimentando ciertas cosas corporales y que no sepa darle un corpus a eso, que no sepa decir lo que me está pasando es esto, como me ocurrió a mí a la edad más o menos de entre 14 y 15 años. Serían los convulsionados años 90 aquí en Colombia. Bueno, sinteticemos el tema. Esta es la caída de una doctrina que nunca tuvo realmente ni pies ni cabeza. Es la caída de una doctrina
fruto de una mente megalomaníaca y más o menos enfermiza, de la anexión de múltiples corrientes de pensamiento a través de una sola corriente ideológica que procuraba enseñarlas incluso a través de eventos totalmente ficticios, a través de profecías falsas. Yo recuerdo mucho, y de hecho hace poco comencé a ver de nuevo, un libro editado por la editorial Iris, si no estoy mal, que se llama Hercólubus o Planeta Rojo, escrito por el maestro Rabolú, Joaquín E. Amortegui Balbuena, que todavía tiene muchísimos seguidores y muchísima filosofía en Colombia, en donde el tipo narra lo que va a ocurrir cuando un planeta gigantesco se acerque a la Tierra, y él decía que eso era... Yo recuerdo cuando yo leí ese libro, yo tendría unos 12, 13 años. Mi mamá traía esos libros y para ella pues eran tesoros. Hoy en día están por internet en todo lado y casi todo eso es basura. Pero en aquel entonces yo leí ese libro y a mí personalmente me parecía, o sea, yo me aterré de todo lo que ese libro decía, porque obviamente yo no tenía por qué no creer lo que venía ahí, que cómo se iban que el planeta cómo se iba a romper, que todo, que el cambio de la... Y decía que era una profecía a muy corto plazo y que había que apresurarnos en el estudio del desdoblamiento astral, de la muerte del ego, del despertar en sí mismo, de la cuestión del sexo tántrico, que eso había que hacerlo rapidito porque eso era cuestión de minuticos que iba a llegar a esa situación. Yo hoy en día ya tengo 46 años, es decir, han pasado unos 30 años desde que leí ese libro la primera vez. Cada tanto aparece por allí, cada 10 años más o menos aparece por allí y la gente lo vuelve a difundir porque es un libro tremendamente intimidatorio y alarmista. Y hay algunas personas que dicen, no, que es que el Colbus ya está aquí, que ya se ve, que ya lo ven desde no sé dónde, que ya está llegando. Y la verdad, en el campo de los hechos, no hay nada que ver, al menos no estoy diciendo que el planeta no se esté acabando por otras razones, pero al menos por esa en particular. Bueno, si se viene hacia la Tierra, un planeta que es no sé cuántas veces más grande que Júpiter y que ya estaba de la Tierra a la misma distancia del Sol en aquel entonces, no podría ser un secreto nunca. Tendría que verse desde alguna parte aquí. Incluso de noche, de día, o sea, tendría que verse, no podría no ser. Es decir, es una falsa profecía. Y como tantas otras falsas profecías que nos han colado a través de muchas otras vertientes religiosas, pero particularmente hablando de esta, una noción tan tóxica y tan nociva como llega a ser crecer dentro de este envase y luego, estando ya un poco más viejo, habiéndome salido de allí para experimentar algún tipo de experiencia espiritual que me diera paz y no que me diera angustia, la angustia de nunca ser lo suficientemente bueno, nunca ser lo suficientemente correcto, nunca ser lo suficientemente perfecto como para encajar dentro de lo que las jerarquías, las divinidades, las potestades exigen del ser humano. Hipócritas, como diría Jesús, que ponen grandes cargas en los hombros de sus seguidores, pero no hacen absolutamente nada para cargar sus propias cargas. Y difícil, claro está, difícil desde dentro de las doctrinas. Si la mayoría de los gnósticos que existen hoy en día ya fueran seguidores de Laxmi Daimon, ya fueran seguidores de Samael, ya fueran seguidores de esta señora que se hace llamar la BM Litelantes, ya fuera seguidores de Joaquín Amortegui Balbuena, el maestro Rabolú, de todos ellos, uno por qué los sigue o por qué los seguíamos en aquel entonces, o por qué mi mamá, que es una mujer inteligente, digamos, compró todo este discurso. Bueno, porque uno quiere creer, ¿no? Y uno termina creyendo lo que le dicen de que son realmente criaturas superiores ellos. O sea, ellos terminan siendo como estas entidades que, bueno, nada, yo fui enviado a crear esta iglesia, a crear esta situación, a guiarlos a ustedes hacia un camino. Y uno cuando escucha eso, que va palabras más, palabras menos, es el pliego, un sastre de la historia de Cristo, eh, uno de corazón cree. Y después de que uno cree, cuesta dejar de creer. Es difícil dejar de creer. Ahí yo tengo un video en este mismo canal donde explico dialécticamente, de forma interna, por qué la gnosis no funciona, por qué es imposible desasociar el ego, que es la percepción de mí mismo, de mi conciencia. Porque yo nunca voy a ser un humano completo si no tengo mi percepción de individualidad. Eso estando vivo no se puede hacer. El ego no se puede eliminar. Es falso que se pueda eliminar.
Es imposible no sentir emociones humanas, es imposible no sentir emociones, ya que las personas las puedan canalizar o las puedan controlar, eso es otra historia. Pero cuando algo te da rabia, te da rabia. Ya, y el cuerpo existe para poder experimentar eso, para sentir eso. Cuando yo dije eso, ese video tiene más de 16.000 vistas y tiene cerca de 1.000 comentarios, más o menos. Casi todos de gnósticos convencidos en la actualidad de que el gnosticismo es el mundo cómico, mágico, musical que les dijeron que era. Gente que dice, yo fracasé en el gnosticismo, pero creo en el gnosticismo, o sea, no llegué a la perfección, nadie llegó, spoiler, nadie llegó, nunca nadie llegó ni va a llegar, ni siquiera los supuestos maestros que escribieron los libros van a llegar a la perfección. Pero la gente se siente responsable, dice, no, es que sí funciona, pero es que yo no pude y yo no fui capaz y no sé qué, y ya me resigno, pero sigo mirándolos como hacia arriba, ¿no? Como, ah, estas personas sí son los dioses. Y cuando ya tú te das cuenta cómo se trataron entre ellos, porque esta señora literalmente dice que, eso lo dice ella y está grabado, que el maestro Raúl, que fue designado en determinado puesto por el mismo maestro Samael porque supuestamente era su discípulo querido que ya le seguía en la línea de manejo y que cuando el mismo Samael se dio cuenta de que iba a perder la editorial y que no le había, como quien dice, cuadrado caja a la mujer, entonces la dejó a ella como dirigente del movimiento y a los otros no les gustó. Pero si yo soy un despertado, si yo tengo todas estas potestades, todos estos poderes, si yo hago parte de las jerarquías espirituales y yo puedo crear y voy, sé que mi tiempo aquí es limitado y que cuando me muera pues no me va a llevar nada y yo tengo, como quien dice, mi pedazo de paraíso comprado, ¿yo para qué voy a pelear por plata acá? Obviamente a ninguno de ellos le interesaba nada que tuviera que ver con la espiritualidad, era simplemente una mecánica vital para su propia subsistencia. Al gnóstico le cuesta entender eso. El gnóstico quiere seguir creyendo que sus líderes son dioses, que las personas que están allí son ángeles, son designados, son potestades, porque es una condición humana querer buscar estas figuras de espiritualidad alta. Es una condición humana querer creer que eso existe aquí, que no todos estamos en el mismo barrial, que va a venir alguien a sacarnos de nuestras malas convicciones y a llevarnos a un lugar mejor. Y resulta que eso no es cierto, que mientras tengamos cuerpo y existamos en esta realidad, todos estamos igual de jodidos, todos estamos igual de, ¿qué les digo yo? Todos somos igual de algunos más, otros menos, pero todos somos codiciosos, todos tenemos nuestros objetivos individuales, a veces egoístas, a veces personales. Todos queremos que nos quieran, todos tenemos nuestras falencias emocionales, todos estamos rotos de alguna forma a nivel espiritual, a nivel fisiológico, a veces a nivel moral, a veces a nivel intelectual. Y queremos creer que hay alguien que merece que nosotros lo sigamos hasta la muerte. Y por eso existe la radicalización de grupos y por eso hay gente que se pone bombas en el cuerpo y se mete allá en alguna parte y se detona. Porque todos queremos creer que eso existe aquí. Pero yo, que ya llevo 46 años en este mundo, les puedo decir que he visto muchísimas cosas. De hecho, he visto cosas a las cuales no les encuentro explicación. Al menos no hay una explicación física y material. Mas, sin embargo, sí sé que no he conocido a ninguna persona, a ningún ser humano en esta tierra que tenga estas facultades espirituales y que siéndolo así esté peleando por plata. Si hay alguien que tiene algún tipo de facultad espiritual verdaderamente erradicada, lo más seguro es que esté intentando aprovecharla para hacer dinero. Eso sería lo más seguro. Ya luego tendremos la oportunidad de hablar de algunas personas que sí que, y esto hay que tenerlo en cuenta, que sí que tienen algo especial. Eso también es verdad. Pero no son dioses. Son personas con facultades, que es muy diferente, pero no son dioses. Y más que todo son personas igual, casi igual de ignorantes a nosotros. Estamos hablando de casos muy conocidos a nivel clínico, a nivel médico, a nivel etérico, como puede ser el caso de la sanadora mexicana Panchita, como puede ser, bueno, tantos casos que si ustedes quieren los podemos explorar. Pero eso no existe aquí, eso no existe dentro de las religiones, eso son personas muy específicas. Acá dentro de las religiones lo que hay es gente que se trata mal entre ellos, gente que habla de cosas que no le constan, gente que tiene ambiciones personales sobre los intereses de los demás, sinvergüenzas.
Si ustedes quieren indagar a profundidad en lo que la señora Litel antes dijo, siendo ella también otra de las personas que peleaba por dinero dentro de la organización, por vulgar plata, ¿sí? Así como todos los demás que abrieron tolda aparte y retiraron a algunos estudiantes cada uno y formaron otras sectas todavía más pequeñas. El enlace al video completo lo voy a dejar en la descripción del video, si YouTube me lo permite, creo que sí, para que ustedes puedan escuchar a la señora, no tengan que aburrirse escuchándola aquí, para que puedan escucharla a ella diciendo por qué estaba peleando con Joaquín Amortegui Balbuena, estos dos iluminados, estos dos potestades, estos dos iniciados, estas dos criaturas que forjaron su espíritu en la forja de los cíclopes, que hicieron eh, transmutaciones sexuales de nivel etérico, que encarnaron la figura del logos, que crearon sus cuerpos mentales superiores, que encarnaron en su cuerpo astral solar y que literalmente estaban peleando por plata. Entonces, ¿cómo nos deja eso a nosotros? Pero la mayoría de los que incluso hoy en día siguen creyendo en que Samael era todo lo que él decía que era, se niegan a creer cosas tan evidentes como esta, porque se sentirían muy estúpidos si no siguieran creyendo a estas alturas lo que han creído toda la vida. Sí, uno se siente estúpido un ratico, uno se siente bien bruto, y uno dice, yo, ¿por qué entregué mi plata? ¿Por qué le gasté tiempo a esto? Bueno, yo no tengo por qué lamentarlo, porque aprendí. Y el haber despertado literalmente de una secta me llevó a entender y a aprender eh, que, que esta clase de cosas son peligrosas y que siempre antes de poner tu fe, ya sea en una organización política, ya sea en una organización religiosa, ya sea en una organización social, tienes que cumplir tu tarea y mirarle la vida. Y cuando tú les miras la vida, eh, o sea, ya sea que sea una organización incluso psicológica o psiquiátrica, cuando ya tú les miras la vida, cuando miras qué hay detrás de la fachada que ellos mismos han puesto para que tú te quedes ahí embelesado viendo, creyendo que todo es color de rosa como ellos dicen que es, cuando ya tú les ves lo que hay detrás del telón, te das cuenta que hay unas personas normales, con sus dramas normales, con su vida normal, que pelean con los hijos todos los días, que la hija se la embarazaron y no está casada, que no sé qué, que el hijo le pega a la mujer, que le pone los cachos a la otra, así, normal. No son dioses, no son ángeles, no son potestades, no son ministros, ni son ángeles, ni son regentes de planetas, ni hablan con extraterrestres, nada de eso es cierto. O bueno, lo de que hablan con extraterrestres, ahí sí voy a decir que no sé, pero que sean regentes espirituales. Es que si tú despiertas a una vida espiritual real, tú ya no te matas por cosas materiales. Y por eso creo que es importante que les hable de mi primera experiencia astral, pero eso será en el próximo video. Gente, les mando un fuerte abrazo. Sean bienvenidos a mi canal Inteligencia Artificial, donde hablamos de temas de trascendencia, donde hablamos de temas espirituales y de la utilización de la inteligencia artificial en todos los aspectos de la vida humana. Sean bienvenidos. Muchas gracias por ver. Chao, chao.